Buenos días, mi nombre es Elida Juárez. Este es la evaluación del tema 2 de control de calidad. Bueno, tenemos tres proveedores, proveedor A, B y C. El proveedor C. Bueno, según los datos suministrados, tenemos un riesgo de consumidor de un 10%, un LTP de un 5% y un número de lote de 2.000 unidades. Ajá. Nos ubicamos en la tabla DocRECMI, ¿verdad? Y según la tabla, con un lote de 2.000 unidades y un LTP de un 5%, nos da que el tamaño de la muestra es de 130 y el número de aceptación es de un 3%, es de 3, digámoslo así. Ok, en el proveedor B tenemos los datos suministrados, que es un tamaño de lote de 4.000, un AOQL de 2% y un promedio defectuoso del 1,5%. Se ubican en las tablas DocRECMI y nos da que el tamaño del lote es de 1,55 y un C, que es el N, que es el tamaño de la muestra, el tamaño de la muestra es de 1,55 y el número de aceptación es de 5. Para el proveedor C, obtenemos que el número el tamaño del lote es de 500, un NIC de un 2% y una frecuencia defectuosa de un 0,2%, ¿verdad? Llevamos el lote, lo llevamos a 0,50 y nos vamos a las tablas y en la tabla vemos que no tenemos el valor y buscamos el máximo y el mínimo para hacer la interpolación. Interpolamos y nos da 0, interpolamos y el valor nos da 0,694. Hacemos una división de el valor encontrado entre el 0,2% que es del NIC. Entre la frecuencia defectuosa, entre la frecuencia defectuosa. Hacemos la división y eso nos da igual a 35, nos da 34,7, redondeándolo igual a 35. Luego hacemos la multiplicación, ¿verdad? Nos vamos a la igualdad y multiplicamos 10 por 35, eso nos da 350. Nos damos cuenta que 350 es menor que 500, es decir, que 500 es mayor a 350. Y por lo tanto nos queda esto. En la pregunta B nos piden la fracción defectuosa asociada al NIC del proveedor C. Ya tenemos que el NIC es el 2% y la N ya calculada, que es de 35. Como este valor lo llevamos a 0,2 y como en tabla no nos aparece el 0,2, interpolamos entre ellos, que el número mayor y el menor, que este sería 0,22 y el menor sería 0,18. Interpolamos entre ellos dos para encontrar el valor del 0,2 y como fracción defectuosa nos da 0,1114, que cuando lo simplificamos, lo multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje, nos da 11,14. En la pregunta C nos piden el NIC asociado al riesgo del consumidor del productor del 15%. Lo que hacemos es hacer la resta del 100% menos el 15% y nos da un 85%. Nos vamos a las tablas y conseguimos el 85% no lo tenemos, entonces buscamos 861 y 819
con estos valores. Nos da el 15% entre 35 y el 0,20% entre 35 y obtenemos estos valores que son los que vamos a interpolar. Interpolando conseguimos que nos da 0,0047, que es igual a 0,47%. Que cuando lo graficamos vemos que sí nos da, porque apenas está comenzando la curva y además que está muy cerca del eje Y, que está entre el valor de 0 y 1. En la pregunta D nos piden para el proveedor el riesgo de consumidor a un LTD del 6%. Entonces, como en el problema anterior, nos vamos a la tabla con el 0,6%, nos vamos a la tabla y no lo encontramos, entonces agarramos el valor máximo y el mínimo para interpolar. Hacemos con el máximo del 5,18 y el mínimo de 3,01, interpolamos entre ellos y conseguimos que es 4,89. Nos vamos al gráfico y ahí vemos que en el eje de las Y el 4,89 está entre el ILTD del 6% y que este dato que conseguimos interpolando corresponde a esta parte de la curva, como les dije anteriormente, del 6%. En la pregunta B nos pide la calidad de la salida del proceso del proveedor B para un lote de un 3%. Entonces, tenemos los datos y lo que hacemos es multiplicar el N por el P. Hacemos esta multiplicación que nos da 4,75. Por tabla nos damos cuenta que no la tenemos. Entonces tenemos que interpolar. Interpolamos y conseguimos el valor que es 0,6772. Luego aplicamos esta fórmula, ¿verdad? Sustituimos los datos para que así nos diera al sustituir los datos nos da 0,0195, que eso es igual a 1,95%. Aquí está el 1,95%. En la pregunta F nos piden las unidades para inspeccionar del proveedor B. Entonces lo que hacemos es aplicar esta fórmula, sustituimos los datos y nos dan las unidades, que vienen siendo 1.396 unidades. En la pregunta G nos piden el plan esperado del proveedor B. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos también esta fórmula, sustituimos los valores donde los $100 nos los dan en el enunciado, que es el costo de inspección, y los $1.000, que es el costo por el daño. Este valor fue encontrado anteriormente en la pregunta F, que fueron los 1.396. Sustituimos y nos dice que nos da 21.761, nos da $217.616,6 de unidades. Que ese viene siendo el costo. En la pregunta H tiene ¿cuál es la probabilidad de que un lote del proveedor B sea aceptado? Donde nos dan un AQL del 2%. Nos vamos a la tabla. Con un lote del 2%, nos vamos a la tabla, con un AQL del 2% y nos vamos a la tabla de 2.000 a 4.000. Eso nos dice, nos vamos del 1,6 al 2% y eso nos da un 5,5. Eso nos quiere decir de que la probabilidad para que el lote sea aceptado es de un 5,5%. En la pregunta ahí nos piden la probabilidad de aceptación de un lote del 3%. Estos valores nos los da estos valores no nos dan y luego aplicamos esta fórmula, sustituimos y obtenemos que un AQ es de
0,61%. Sustituimos este AQ en esta fórmula. Luego que sustituimos el AQ, obtenemos que nos da un valor de 0,310. Lo simplificamos y nos da 3,10%. Esta es la probabilidad de aceptación de que un lote venga defectuoso de un 3% y sea aceptado. En la pregunta J nos piden encontrar N1, C1, N2 y C2. Por deducción del enunciado tenemos que el tamaño del lote es 100, N1 es 2, C1 es 0, N2 es 3 y C2 es 0. En la pregunta J nos piden calcular un plan de muestreo simple. En la pregunta K nos piden calcular un plan de muestreo simple. Para ello tenemos los valores los datos que ya obtenemos. Entonces, para calcular la frecuencia defectuosa aplicamos el IETPD entre el OAQL y obtenemos que es 4,89. Nos vamos para las tablas Cameron del libro, para un C3 y lo calculamos. Lo que nos da el 6,68 y el 1,36. Luego calculamos N. Calculamos N para AOQL de un 0,05 y nos da 2,74. Y lo calculamos para un LTPD que nos viene dando casi lo mismo. Y por simplificación lo dejamos como por aproximación, lo dejamos en el 274. Luego pasamos a hacer el gráfico. Que para el 0,05 tenemos el valor aquí que es el 95%. Y para el 2,4 es 2,2445. Tenemos este valor que está aquí en un 10%. Y bueno, esa es de la frecuencia defectuosa. Y bueno, esto es todo, profe. Y gracias.